Bienvenidos al programa Momentos con la Biblia. Les habla un servidor y hermano en Cristo, Carlos Valenzuela. Damos gracias a Dios por el privilegio de traer para ustedes este programa y así como hemos dicho, se titula Momentos con la Biblia, queremos que usted también dé lectura, o sea, abra su Biblia, lea la palabra del Señor juntamente con nosotros. En esta ocasión tenemos para ustedes la consideración de la parábola de el buen samaritano. Y esto lo encontramos en Lucas capítulo 10. Veremos lo que dice la palabra del Señor. En Lucas capítulo 10, empezando con el versículo 25, dice la palabra del Señor que un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar al Señor Jesucristo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo también. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, viendo sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por todas tus bondades y todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu creación, por lo hermoso, Señor, que es tu creación, especialmente cuando lo vemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque tú lo hiciste todo lo hiciste con grande hermosura y para bendición nuestra. Gracias, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras muchas faltas. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra y por medio del Espíritu Santo. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Así sea. Amén. Bendito sea el Señor, que nos ha bendecido con una tierra muy hermosa, con un país tan hermoso como lo es el Perú. Estamos considerando, una vez más, la parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10, versículo 25 en delante. Aquí vemos a un abogado judío que le hace preguntas al Señor Jesucristo para probarle, para hacerle caer. Y seguramente este abogado o intérprete de la ley
él cree que él es justo. Él cree que posiblemente Jesucristo no sepa todas las cosas y no tenga todas las respuestas. Déjame decirte, Jesucristo todo lo sabe. Jesucristo tiene la respuesta para ti, para mí, para todo el mundo. Jesucristo es la respuesta y la palabra de Dios, la Biblia, tiene consejo para ti. En la palabra de Dios hallarás vida y bendición. Jesús le dice, porque el abogado, el intérprete de la ley dice, ¿y quién es mi prójimo? También le pregunta que la vida eterna, ¿cómo heredaré la vida eterna? ¿Qué dice la ley? Dice Jesucristo. Él le pregunta. Contestar una pregunta a una pregunta es la manera socrática, o lo que hacía Sócrates mucho antes, y era algo que se usaba bastante. ¿Qué está escrito en la ley? Y Jesucristo ya había hablado de esto, lo podemos ver en Marcos, en los otros evangelios, y este intérprete se había dado cuenta lo que decía la palabra del Señor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Lo darás todo al Señor. Y citó la ley, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él mismo dice, ¿y quién es mi prójimo? Pero Jesús le dice, has contestado correctamente. Sí, haz esto y vivirás. ¿Quién es mi prójimo? Yo te pregunto, ¿quién es tu prójimo? ¿Tu vecino solamente? ¿O solamente los de tu raza? Déjame decirte, la Biblia nos enseña que los judíos solamente reconocían a un prójimo con alguien de su raza, alguien de su clase, a otros judíos. Este intérprete, este judío, no amaba a los samaritanos, no los amaba, ni a cualquier otro gentil, griegos o romanos. Ahora, yo te pregunto, ¿qué no fue Dios el que hizo la raza humana? ¿Qué no fue Dios el que nos hizo de colores diferentes? Hay una escritura en Hechos, capítulo 17, versículo 26, que dice así, que de una sangre ha hecho Dios todo el linaje de los hombres. Y lo podemos buscar en la palabra del Señor y lo podemos leer, porque dice algo más. Hay un propósito por el cual Dios nos ha hecho diferentes. Y lo cierto es que la voluntad de Dios es la misma para todos los hombres. En Hechos 17, versículo 26, dice así, que de una sangre ha hecho Él todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. ¿Escuchaste bien? Dios nos ha hecho en este tiempo, en este lugar, en este país, con el propósito de bendecirnos, con el propósito también de que hagamos su voluntad, y dice, para que busquemos a Dios. ¿Buscar a Dios? Claro que sí. ¿Y cómo será esto? Déjame decirte, por medio de la oración, por medio de venir a la palabra del Señor, por medio de la Biblia. Y déjame decirte, Dios quiere que le halles, y lo hallarás cuando lo busques de todo tu corazón. Eso enseña la palabra del Señor. De todo tu corazón, ¿sí? Y en Hechos 10, 34, también tenemos
otra escritura que nos habla de los hombres, de las personas. Y dice el apóstol Pedro, capítulo 10 de los Hechos, versículo 34. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Si tú lees el libro de los Hechos, que es la historia de la iglesia, tú te darás cuenta que Pedro también tenía prejuicios. Sí, y los prejuicios no nos dejan amar, no nos dejan vivir una vida espiritualmente saludable. Tu prójimo es cualquier persona que esté en cualquier lugar cerca de ti o lejos de ti, no solamente tus vecinos. Dios no hace acepción de personas. No es lo que parezcas por fuera, sino la persona que eres en tu mente, en tu corazón. Ahora, el buen samaritano, podríamos decir, representa a Cristo. ¿Por qué razón? Porque Él tuvo compasión del moribundo. Y así es Jesucristo. Él tiene compasión del pecador. Él tiene compasión de los que sufren, de las víctimas. Él ama y Él está dispuesto y listo para ayudarnos. Dice Isaías 53, versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 700 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, Isaías había profetizado que este Jesús iba a morir por nuestros pecados. Y en su preciosa sangre Dios nos perdona nuestros pecados si nos arrepentimos y nos da paz. Él sufrió el castigo de nuestra paz y por sus heridas somos curados. Cree en el nombre de Jesucristo y en el sacrificio perfecto que solamente Él pudo hacer. Cristo te ama, dice el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Dios lo dio a su unigénito Hijo. Dios lo entregó. Y eso quiere dar a entender cuando dice que lo hizo pecado por nosotros. Llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario. Entonces, Jesús, en el sentido espiritual, si me permiten, es el buen samaritano, el Hijo de Dios, que te quiere ayudar, que quiere vendar tus heridas, esas heridas que el mundo da y que a veces nosotros mismos somos culpables de herirnos a nosotros mismos. Cristo es la respuesta para tu dolor. Cristo es la respuesta para tu herida. Ahora, el mesón, podríamos decir que es el lugar de salvación. Es el lugar en donde vas a ser sanado. Es el lugar de alabanza. Y yo te aconsejo, busca una iglesia que verdaderamente alaba a nuestro Dios, que cree en la Biblia y obedece la Biblia, y que cree solamente en la Biblia, no en las tradiciones ni en las invenciones de los hombres. Eso no te va a ayudar. La palabra de Dios es la que tiene para ti la salvación y la bendición en Cristo Jesús. No solamente vas a adorar a Dios en una iglesia que se basa en la autoridad de la palabra del Señor, sino que vas a aprender a orar. Vas a estudiar la palabra del Señor y te hará apto para toda buena obra. Y vas a hallar en una iglesia verdaderamente
dedicada a la palabra del Señor y al Espíritu Santo del Señor, creo de todo corazón que vas a encontrar compañerismo cristiano, saludable y de bendición para ti. Hazlo y serás muy bendecido. Gracias por escucharnos. Nunca se te olvide, Dios te ama y ha proveído para ti el perdón y la salvación de tu alma. Que Dios te guarde y te bendiga a ti y a los tuyos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.